Los acuerdos de integración económica se pueden clasificar en tres: los acuerdos unilaterales, los acuerdos bilaterales y los acuerdos multilaterales. En cuanto hablando de acuerdos unilaterales, son ciertas concesiones especiales que otorga un país a otro de forma voluntaria sin que haya una contraprestación o ningún país receptor. Entre ellos se destaca la ATPA y la ATPTDA. En cuanto al ATPA, que es conocida en inglés como Undrained Trade Preference Act, es un programa unilateral de preferencias arancelarias otorgadas por Estados Unidos desde el año 1992 a países andinos. Entre esos se destacan Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, con virtud a que los Estados Unidos permiten el ingreso del arancel de ciertos artículos que sean cultivados o producidos por manufacturados en un país beneficiario y que cumplan algunos requisitos establecidos. Algunos de estos actores beneficiarios son el químico, el agrícola, el plástico, las artesanías, las maderas, el material mecánico, los muebles, el papel y la litografía. En cuanto al APTDA, Undrained Trade Preference and Broad Erosion Act, es una prórroga de acta por el cual se amplía las preferencias para productos que se encontraban excluidos, como algunas confecciones, el atún empacado al vacío en bolsas de aluminio, el calzado, manufacturas en cuero, petróleo, derivados de petróleo, relojes, partes de relojes, entre otros. Cabe recalcar que los acuerdos anteriores pierden vigencia debido a la consecuencia de las puestas en marcha de tratados de libre comercio con la economía norteamericana. Otro de los sistemas que cabe resaltar es el Sistema Generalizado de Preferencias para los Países Andinos, conocido como SGP Andino, y es un régimen especial unilateral que otorga a la Unión Europea, a Colombia y a otros países dentro del marco del SGP comunitario aplicado a países en desarrollo. El sistema contempla la rebaja del 100% del arancel aduanero para cerca del 90% de las importaciones provenientes de países andinos. Un sistema también que es muy importante es el Sistema Generalizado de Preferencias SGP en otros países. Colombia es uno de los países que también goza de preferencias arancelarias en acceso a países desarrollados como Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Noruega, Nueva Zelanda y Suiza, dentro del esquema del SGP. Mediante estos esquemas se tiene un acceso preferencial a los mercados mencionados, otorga una ventaja comparativa en relación a países que no son beneficiados del sistema generalizado de preferencias. Los acuerdos de integración económica se pueden clasificar en tres: los acuerdos unilaterales, los acuerdos bilaterales y los acuerdos multilaterales. En cuanto hablando de acuerdos unilaterales, en cuanto a los acuerdos bilaterales suscritos, tenemos el acuerdo comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú. Entre estas están unas negociaciones en curso, que son los acuerdos comerciales entre Panamá y Colombia, el acuerdo comercial entre Colombia y Turquía, un acuerdo comercial entre Colombia e Israel y la Alianza del Pacífico. Ya hablando de los acuerdos multilaterales, dentro del marco de la globalización de diferentes economías domésticas, se agrupan para fortalecer sus políticas de inversión sociales, culturales, económicas, de tal manera que mejoren sus objetivos de equilibrio externo e interno. En cuanto a los acuerdos bilaterales, Colombia ha venido estructurando una política de integración abierta gracias a los mercados libres y al ámbito latinoamericano. Entre eso se encuentra el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, la Comunidad Andina de Naciones CAN, el Tratado de Libre Comercio de los Tres, el Acuerdo de Complementación Económica con Chile, la Comunidad del Caribe, el TLC Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, el Acuerdo de Complementación Económica Mercosur y Colombia, el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, el Acuerdo de Colombia y Cuba, el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y La historia del comercio exterior colombiano tiene tres grandes momentos: los sucesos que acontecieron antes de 1967, los sucesos dados entre 1967 y 1991,
estimado en el decreto 444 de 1967, y los sucesos dados a partir de 1961 hasta la fecha, dados por la Ley Séptima de 1990. Para la década de 1967, con la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, se introdujo en el país el Estado aduanero y control cambiario. A su vez se creó la Ley 444 de 1967, denominada como Plan de Promoción de Importación y Exportación, también conocido como Plan Vallejo. A través de este se puede importar materia prima, insumos, partes de repuestos y bienes de capital con extensión total o parcial de tributos aduaneros con destino a ser transformado en Colombia y posteriormente exportado. Por medio de la Ley 444 se estableció al Banco de la República como el único ente para ejercer el control cambiario. Ya hacia la década de 1972, con la presidencia de Misael Pastrana Borrero, se creó el abono tributario, ahora denominado CER, que es Certificado de Reembolso Tributario, y este se hizo con el incentivo del Estado para los exportadores de los pagos impositivos. Para la década de 1982, en la presidencia de Virgilio Barco, se aplicaron flexibilizaciones sobre los productos importados. Alrededor de un 80% de productos pues ya eran libres de importación. Anteriormente, solamente era un 10% de la mercancía que se podía importar sin el visto bueno del gobierno específicamente. Alrededor de un 5% prohibían la importación, y anteriormente los limitantes estaban entre el 30%. Y también aplicaba para la industria militar principalmente. El 15% de la licencia previa, antes estaba en un 60%. Y también cabe recalcar que se aplicaron disminuciones de aranceles. Estas estaban entre un 80% y un 120%, pues pasaron de un 5% a un 20%. Ya para la década de 1991, bajo la presidencia de César Gaviria, se da la creación de la nueva constituyente y la gran reestructuración del comercio exterior, introduciendo nuevas instituciones como Mincomex, Bancoldex, DIAN, que antes era conocida como DAN y DIN, y el Consejo Superior de Comercio Exterior y los intermediarios del mercado cambiario. A su vez se establecen también la libre tendencia y posición de divisas. Hoy en día se han dado grandes avances con importantes inversiones en base tecnológico. La DIAN cuenta con un sistema informativo robusto como es el de la SIGA, que son importaciones, y el MUISCA, que son exportaciones y tributos. Por su parte, pues también el Ministerio de Comercio cuenta con el BUCE, que es la ventanilla única del comercio exterior, que en sí este comercio pues agiliza trámites de permisos y registro de importaciones. De otro lado, se han dado que la introducción de nuevas figuras que apoyan el comercio exterior, como es el caso de las zonas francas o comercializadoras internacionales, pues es muy importante para los avances de inversiones tecnológicas. Hablando del acceso preferencial y acuerdos comerciales de Colombia, Colombia es uno de los países que goza de una posición privilegiada para acceder a mercados internacionales mediante acuerdos comerciales y preferencias arancelarias que garantizan en mejores condiciones el acceso de productos colombianos a mercados exteriores. De la misma forma, pues Colombia es uno de los países que, con acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones y con convenios de doble tributación, pues garantizan a inversionistas extranjeros que inviertan en el país, y una de las condiciones pues más seguras y estables para el desarrollo de sus negocios. En cuanto a la economía pequeña, pues Colombia requiere implementar una estrategia de inserción en la economía global. De esta manera, pues que se pueda lograr diversificar la composición de nuestro comercio, es decir, mercados y productos para una inversión internacional. También lograr un correcto aprovechamiento de los factores productivos e incorporar nuevas tecnologías. Una de las cosas que más se ha requerido es maximizar los beneficios de un acceso preferencial estable a largo plazo a diferentes mercados mundiales. También muchos de los comercios colombianos han intentado diseñar estrategias que complementen con los esfuerzos de desarrollo interno, resaltando el programa de transformación productiva. Los intentos de los países por negociar y cerrar acuerdos de integración mejoran la internacionalización de las empresas domésticas,
las funciones y el comercio internacional, influyendo así pues los procesos de globalización. Proceso de exportación. Proceso 1. Proceso de producción. El procedimiento de exportación se inicia desde que se realiza el proceso de producción en la fábrica del exportador, donde dependiendo del pedido y demanda del comprador existe un volumen determinado de elaboración o preparación del producto a exportar. Proceso 2. Proceso de transporte interno. Una vez realizado el proceso de producción, la mercancía es transportada desde la fábrica hasta el terminal, lo que conlleva un nuevo costo 2 a un tiempo 2, dependiendo de la ruta y el medio de transporte. Proceso 3. Proceso de documentación que se genera en la aduana. Una vez llegada la mercancía a la aduana a través del medio de transporte, se debe presentar ciertos documentos para la exportación. Entre ellos tenemos la declaración juramentada de origen y el certificado de origen, así como también la factura comercial y demás documentos de control previo que requiera el producto a exportar. Proceso 4. Proceso en el terminal. Consiste en la parte operativa sobrecarga que debería ejecutar ya sea de forma marítima o aérea, con un plazo de anticipación de 48 a 4 horas respectivamente. Proceso 5. Carga de mercancía al medio de transporte. Luego de que la mercancía ha llegado al puerto interno o terminal, esta será trasladada al medio de transporte. Este proceso lo lleva a cabo las empresas conocidas como tarjadoras, las cuales se encargan de la manipulación de la mercancía que se encuentra en los contenedores. Antes de llegar al proceso 6, es importante mencionar que muchos de los compradores suelen solicitar una póliza de seguro. Proceso 6. Tránsito o transporte internacional. Este proceso tiene que ver con el traslado de la mercancía en el medio de transporte hacia su destino internacional. Aquí se generan los distinguidos conocimientos de embarque, los cuales deben ser marítimos, aéreos o terrestres. Proceso de exportación. Proceso 1. Plan estratégico exportador. Objetivo 1. Aumentar y diversificar la oferta exportable de bienes y servicios en función de la demanda mundial. Objetivo 2. Incentivar e incrementar la inversión extranjera para fomentar directa o indirecta las exportaciones. Objetivo 3. Aumentar la productividad empresarial y hacer competitividad la actividad exportadora. Objetivo 4. Regionalizar la actividad exportadora. Objetivo 5. Desarrollar cultural. Proceso de importación. Para importar mercancía al país se debe tener en cuenta este procedimiento. Primero, registro como importador. Para importar en Colombia se debe pertenecer al régimen común. Para ello debe estar inscrito en Cámara de Comercio y tener registro único tributario como es el RUT, el cual se constituye como el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligación administrativa y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como es la DIAN. 2. Estudio de mercado. Se realiza un estudio de mercado y de factibilidad económica de la importación, analizando entre otros aspectos como es precio del producto en el mercado internacional, costo de transporte internacional, costo de nacionalización y demás gastos a que hubiera en el lugar. 3. Identificación del producto. Hay que verificar la subpartida arancelaria del producto a importar para saber los impuestos a pagar y demás requisitos para su importación. Otro es consulte el arancel de aduanas para verificar si el producto a importar está sujeto a vistos buenos e inscripciones previas ante entidades como ICA, INVIMA, Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura, Superintendencia de Industria y Comercio, Agencia Nacional Minera, entre otras. 4. Trámite ante Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Diligenciar el registro de importación en línea ingresando por el módulo de importaciones. Una vez elaborado se debe realizar el correspondiente pago en vía electrónica. 5. Proceso de nacionalización. Una vez se encuentre la mercancía en Colombia en el depósito aduanero, se recomienda solicitar autorización para realizar una preinspección con anterioridad a la presentación de la declaración de importación y demás documentos. Plan productividad y competitividad. Primero, infraestructura. Señalamos que atender el déficit de infraestructura en el país es esencial para la competitividad y la productividad. 2. Capital humano. Señala que dejaba de lado factores clave para el fortalecimiento del capital humano y la educación intercultural. 3. Innovación. Planteaba lineamientos incipientes para el desarrollo de la CTI en el país, puesto que se encontraba en el fortalecimiento de las instituciones promotoras del sector, más no en aumentar los recursos para este fin.
5. Mercado laboral. Señala que las condiciones de un mercado laboral dinámico y competitivo no se resuelve con la eliminación de derechos laborales. 6 y 7. Ambiente de negocios y comercio exterior. Señala que en el marco de estos dos objetivos la simplificación y normas de calidad son siempre bienvenidas. 9. Sostenibilidad ambiental. Se centra en mecanismos y sistemas ambientales que las empresas voluntariamente deberían optar para generar una relación entre la sostenibilidad ambiental y la... El plan de mercado es un documento escrito que detalla las acciones necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercado. Puede ser para un bien o servicio, una marca o una gama de productos. Su periodo puede depender del tipo de plan a utilizar, pudiendo ser desde un mes hasta 5 años. Por lo general son a largo plazo. En todo plan de mercado es importante considerar las siguientes estrategias: producto, plaza, precio, promoción y personal, que es cliente interno. En la elaboración del plan de mercado debe participar todo el talento humano de la empresa, lo cual implica que tal plan debe ser conocido suficientemente por todos los integrantes de la organización. Investigación de mercados es la búsqueda y obtención de la información necesaria para la planificación comercial de servicios y la toma de decisiones. En ella se indagan elementos como la necesidad del cliente potencial, posibilidades de adquirir materias primas para procesar el producto que satisfaga la necesidad, consultar la cultura característica del cliente, indagar la razón por el cual el cliente preferiría a la organización frente a la competencia, contempla los elementos que inciden en la determinación del precio, define la publicidad que divulgue la existencia de la organización y la capacidad de producir. Elementos de entorno y proceso. Se refiere a la observación que debe tenerse en cuenta, aplicar el contexto en el cual se espera moverse, infraestructura geográfica, cultural, población, competencia y publicidad. El proceso contempla fenómenos como materia prima, tecnología, personal especializado, inversión, infraestructura y sustitutos de la materia prima. Diseño de producto. Responde a la presentación al mercado del producto o servicio para la materialización de la satisfacción de la necesidad del cliente. Estrategia de promoción, distribución y venta. El sustento de esta estrategia es la publicidad, pues en ella se da la degustación, la presentación en la vitrina, escaparate y stand. Fuerzas financieras internacionales. Son todas aquellas organizaciones cuya finalidad es asesorar a quienes desean tener recursos financieros, ya sea de carácter internacional, es decir, que se vean afectados tanto por los mercados como por la banca primaria. Amen la afectación de transiciones como las políticas estatales, independientes de la cual la economía doméstica provenga. Su función es ser aliado para el desarrollo crítico a fin de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Unos ejemplos serían Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia Francesa de Desarrollo, Banco Mundial, BIRFI. Luego pasamos a lo que son las fuentes de financiación. Se dice que son diversas, entre otras recursos propios y recursos externos. En el primer caso se relaciona con la manera como los socios de la empresa aportan de sus propios recursos para financiar las transacciones internacionales de la organización o el proyecto en cuestión. En el caso de la segunda se tiene la banca privada o pública internacional o la banca privada o pública del país de origen. Ejemplos de estos serían fondos gubernamentales, capital semilla, inversionistas ángeles, capital riesgo, financiamiento bancario. Luego pasamos a lo que es movimiento de capital de inversión extranjera, y aquí nos hacen una pregunta que sería: ¿Colombia es un país para invertir de una manera segura y rentable? Bueno, como sabemos, las fortalezas macroeconómicas, políticas, fiscales, así como las condiciones de estabilidad y seguridad jurídicas y garantías a la inversión le han permitido sobresalir entre las demás economías de la región como un punto estratégico para el abastecimiento regional de bienes y servicios de confianza y calidad. Gracias a la ubicación de Colombia, que es una ubicación estratégica, es un punto que enlaza entre los países de Norte y Suramérica. Cuenta con una extensa red de acuerdos comerciales, los cuales permiten acceso preferencial a más de 60 países y 1.500 millones de consumidores alrededor del mundo.
Y como reseña histórica a la inversión extranjera en Colombia, Colombia, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, bajo el modelo de sustitución de importaciones, no instituyó un marco normativo que favorece el movimiento de flujos de inversiones extranjeras hacia el país. Algunos gobiernos consideraron que la inversión extranjera generaba pérdida de soberanía del país y competencia desigual para las empresas nacionales. Enmarcando dentro del modelo de sustitución de importaciones, se implantó una política altamente restrictiva frente a las inversiones extranjeras desde finales de la década de los 70.